Bienvenidos. A ver, ¿quién no se ha quedado alguna vez mirando una hoja de cálculo, sintiendo que está tratando de descifrar jeroglíficos? Esas fórmulas interminables, las celdas que no hacen lo que quieres. Es una batalla que creo que todos hemos librado alguna vez, ¿no? Bueno, ¿y qué pasaría si les dijera que hay una especie de genio esperando ahí dentro, en Google Sheets, listo para convertir todo ese caos en claridad? Hoy vamos a hacer justo eso. Vamos a sumergirnos en el mundo de la inteligencia artificial dentro de Google Sheets. Y esto de verdad no es solo para analistas de datos, ¿eh? Si eres emprendedor, estudiante o simplemente alguien que quiere que las hojas de cálculo trabajen para uno y no al revés, esta conversación te va a interesar. Estamos hablando de una transformación total, de pasar de una simple cuadrícula a un verdadero asistente inteligente. Y es una transformación que ha sido, fíjate, sorprendentemente rápida. Aunque Google lleva años integrando IA en Workspace, el verdadero punto de inflexión llegó por ahí de 2024, con modelos como Gemini. De repente las capacidades pasaron de ser pequeñas ayudas a ser herramientas que cambian por completo cómo trabajamos con datos. Y vaya que lo cambian. O sea, el simple hecho de no tener que recordar la sintaxis exacta de una función como buscar v, Sí. ya es un alivio gigantesco. Ahora la idea es que puedas describirle lo que necesitas en español y la IA lo traduce. Así que esa es nuestra misión hoy. Explorar cómo funciona esto en el mundo real, qué se puede lograr y cómo cualquiera puede empezar a usarlo para, dejar de ser un operario de datos y convertirse en un estratega. De acuerdo. Empecemos por lo más importante. Más allá de que suene futurista y, muy interesante, ¿por qué debería importarnos en el día a día? ¿Cuál es el beneficio real? Aquí es donde los números son realmente impactantes. No hablamos de mejoras pequeñas. Encontré un estudio de McKinsey de 2023 y la cifra que se me quedó grabada fue que usar IA en hojas de cálculo puede ahorrar hasta un 40% del tiempo en tareas repetitivas. Un momento, ¿un 40%? Un 40%. Eso es, es el equivalente a 2 días de una semana de trabajo. Es una cantidad de tiempo enorme. Pero la pregunta es, ¿qué se hace con ese tiempo extra? ¿Más reuniones? ¿O de verdad se traduce en un trabajo de mayor calidad? Esa es exactamente la cuestión. Y el estudio sugiere que el tiempo liberado se reinvierte en tareas de más valor. En lugar de pasar horas limpiando datos, los equipos pueden dedicarse a analizar, a pensar estratégicamente. La IA se encarga del qué para que los humanos se enfoquen en el ¿y ahora qué? Es un cambio de rol fundamental. O sea que no se trata solo de ser más rápido. No, se trata de ser más inteligente. Sino de ser más inteligente. Exacto. Y eso conecta con otro dato fascinante de un paper de Stanford de 2024. Demostraron que modelos como Gemini no solo son más rápidos, sino que mejoran la precisión del análisis de datos no estructurados. Piensa en reseñas de clientes, comentarios. Raro, texto libre. En un 25 a 30%, se sacan mejores conclusiones de datos que antes eran casi imposibles de cuantificar. Entonces, a ver si entiendo bien. La IA nos da resultados más confiables en casi la mitad de tiempo. Es como pasar de usar una pala a manejar una excavadora. Me hace pensar que es como tener a un analista brillante en tu equipo. Uno que además tiene un ingenio increíble para visualizar la información, ¿no? Como tener a tu propio Einstein, pero uno que te cuenta un chiste para que entiendas el punto. Bien, me has convencido. Para quienes nos escuchan y ya están con curiosidad abriendo una pestaña de Google Sheets, ¿cómo se empieza? ¿Está escondido? Te sorprendería lo accesible que es. En la mayoría de las cuentas, solo tienes que ir al menú Extensiones y buscar Gemini. A veces ya aparece un panel lateral que dice Ayuda con Gemini. Hay una versión básica gratuita, muy capaz, y luego una más potente para empresas en Google Workspace. Pero para experimentar, con la gratuita basta y sobra. Más que suficiente. Vale, hagámoslo práctico. Digamos que quiero organizar una fiesta sorpresa. Lo normal sería crear columnas, fórmulas de suma. ¿Cómo sería con la IA? Podría literalmente escribirle, genera un presupuesto para una fiesta de 50 personas con pizza, globos y un DJ, y ya está. ¿Funciona? Sí, exactamente así. Y lo que obtendrías no sería solo una lista. La IA te crea una tabla estructurada, con columnas, costos, y hasta te pone las fórmulas de suma. Se encarga de todo el trabajo pesado inicial, ¿sabes? Eso es increíble.
Es como tener un asistente que te prepara el lienzo para que tú solo te dediques a pintar. Y ese ejemplo tan simple tiene un impacto enorme a gran escala. Hay una investigación muy interesante de la MIT Sloan Management Review. Proyecta para 2025 que este tipo de integraciones reducen los errores humanos en la entrada de datos en un 35%. Uf, claro. Piensa en todos los errores que cometemos por distracción, por cansancio. La IA, al ser consistente, elimina gran parte de ese riesgo. El clásico error que luego te pasas una hora buscando. Y bueno, no podemos olvidarnos de funciones que ya llevan tiempo, como el relleno inteligente o la función explorar. Son como los precursores de esto. Totalmente. Smart Fill es esa magia que detecta patrones y se ofrece a completarlo por ti. Y explorar es esa pequeña joya que con un clic analiza tus datos y te sugiere gráficos sin que se lo pidas. Yo usé la función explorar una vez para analizar mis gastos personales. Y bueno, digamos que mi relación con la cafetería de la esquina se volvió un poco más complicada. Ah, sí. ¿Qué pasó? Me generó un gráfico circular que mostraba, sin piedad, que gastaba más en lates al mes que en gasolina. Fue una llamada de atención muy visual. Sinceramente, la IA me salvó de la quiebra cafeinada. Es un ejemplo tonto, pero demuestra cómo puede revelar patrones que tenemos delante y no vemos. Es un ejemplo perfecto. Ilustra el salto de los datos crudos a la información útil. Y si eso hacen las funciones básicas, lo que viene con Gemini es otro nivel. Pasamos de un análisis descriptivo a uno generativo y predictivo. A ver, generativo, ¿a qué te refieres? Me refiero a la capacidad de crear fórmulas complejas a partir del lenguaje natural. Se acabó el buscar en Google cómo hacer un BCR con 3 condiciones por 10ª vez. Eso suena a un sueño hecho realidad. Ahora puedes escribirle. Crea una fórmula que me dé el retorno de inversión de mis campañas usando la columna C para costos y la F para ingresos, y la escribe por ti. Es un traductor universal de español a idioma de hoja de cálculo. Eso por sí solo ya es un cambio radical. Pero mencionaste también lo predictivo. Ahí es donde entramos en territorio que hasta hace poco era ciencia ficción para la mayoría. Puedes darle tus datos históricos de ventas y pedirle, proyecta las ventas para el próximo trimestre. Y lo hace, considerando tendencias y estacionalidad. Leí sobre un caso de estudio en la Harvard Business Review de 2023 que usando herramientas parecidas en retail alcanzó una precisión del 85%. Espera, ¿un 85% de precisión? Eso suena increíblemente alto. Pero a ver, me imagino que eso es para gigantes como, no sé, Amazon, que tienen datos impecables y volúmenes masivos. ¿Puede una pequeña empresa esperar algo remotamente parecido? Es una pregunta muy pertinente. Obviamente la calidad de la predicción depende de la calidad de tus datos, ¿no? Una startup con 3 meses de vida no va a obtener esa precisión. Pero lo revolucionario no es la cifra exacta, sino que la capacidad de hacer análisis predictivo ahora está al alcance de esa startup. Claro, se democratiza. Exacto. Antes necesitabas un equipo de científicos de datos. Ahora tienes una versión accesible de esa capacidad en una herramienta que ya usas. Entendido. Entonces, si pensamos en perfiles concretos, ¿cómo se aplica esto? Para un emprendedor, por ejemplo. Para un emprendedor, es como tener un director de análisis a su disposición. Puede pedirle, crea un panel de control con mis KPIs. Y la IA genera los gráficos, las visualizaciones. La hoja de cálculo deja de ser una pared de números para convertirse en un centro de mando para su negocio. Y para un estudiante, analizando datos de un laboratorio. Le cambia la vida. En lugar de pasar horas graficando a mano, puede pedirle a la IA que identifique correlaciones, que genere la gráfica. Hay un artículo que estimaba que estas herramientas pueden mejorar la comprensión en materias de ciencia y tecnología en casi un 30%, porque el estudiante pasa menos tiempo en la mecánica y más en la interpretación. Todo esto suena revolucionario, de verdad. Pero no puedo evitar ser un poco escéptico. Normalmente, cuando una tecnología es tan potente, suele venir con su letra pequeña, ¿no? ¿Cuáles son los obstáculos? Es fundamental hacerse esa pregunta. No es una varita mágica, es una herramienta. Y identifiqué 3 grandes desafíos. El primero, y el más obvio, es la privacidad de los datos. Claro, le estás enviando tu información, a veces muy sensible, a un modelo de IA. ¿Cómo te aseguras de que esté protegida?
La recomendación principal es operar dentro de un entorno seguro como las cuentas de Google Workspace para empresas. Estas tienen capas adicionales de encriptación, controles y garantías de que tus datos no se usarán para entrenar modelos públicos. De acuerdo, ese es el primero. ¿Cuál sería el segundo? Me imagino que no es tan simple como hacer una pregunta y obtener siempre una respuesta perfecta. Exacto. El segundo desafío es la curva de aprendizaje para hacer buenas preguntas, lo que llaman prompting. La IA es muy literal, ¿sabes? La calidad de su respuesta es directamente proporcional a la calidad de tu pregunta. O sea, no puedes simplemente decirle, haz que mi negocio sea exitoso y ya está. Exacto. Me recordaste una anécdota genial sobre eso. Alguien en sus primeros experimentos le escribió a la IA, hazme rico. ¿Y qué le dijo? Pues la IA le devolvió una fórmula impecable para calcular las probabilidades de ganar la lotería. No te creo. Qué literal. Técnicamente correcto, pero no era lo que buscaba. La lección es que hay que ser específico, dar contexto. Es una habilidad nueva que hay que desarrollar. Una habilidad de comunicación, pero con una máquina. Interesante. Y el tercer desafío. El tercero son las limitaciones técnicas, sobre todo en la escala. La versión integrada en Google Sheets es potentísima, pero no está diseñada para analizar un archivo con 50 millones de filas. O sea, no va a reemplazar al equipo de ciencia de datos de una gran corporación mañana. No, pero sí puede colaborar con ellos. La solución para la escala es la integración con herramientas como BigQuery. Sheets se convierte en la interfaz amigable donde haces las preguntas y BigQuery hace el trabajo pesado por detrás. Es usar cada pieza para lo que es mejor. Privacidad, el arte de hacer buenas preguntas y los límites de escala. Tiene mucho sentido. Superar esos puntos es la diferencia entre usar esto como un juguete y usarlo como una herramienta profesional seria. Muy bien, si tuviéramos que destilar todo lo que hemos hablado, ¿cuál sería la gran idea? Para mí, lo primero es que la IA en Google Sheets está cambiando nuestra relación con los datos. Nos mueve de ser los mecánicos a ser los pilotos. Estoy de acuerdo. Democratiza un poder que antes estaba reservado para especialistas. Los beneficios son claros. Más tiempo para pensar, menos errores y la capacidad de hacer preguntas mucho más complejas a tus datos. Y creo que el mensaje central es que, aunque la herramienta es increíblemente inteligente, el criterio humano sigue siendo el rey. La clave es experimentar, ser curioso, pero siempre verificar. La IA es un copiloto asombroso, pero la persona al volante sigue siendo la que tiene la responsabilidad final. Absolutamente. Y todo esto me lleva a una reflexión final, una pregunta que creo que vale la pena que nos quedemos pensando. A ver. Si la inteligencia artificial se vuelve cada vez mejor y más rápida en darnos las respuestas, ¿cuál se convierte en la habilidad humana más valiosa en este nuevo mundo? Saber qué preguntar. Exacto. Quizás el futuro del trabajo con datos no se trata de tener todas las respuestas, sino de dominar el arte de formular las preguntas perfectas.